Shalom Aleichem, y estamos en esta tercera parte del ser judío y estamos en el capítulo 12. Aquellos que están siguiéndome con lo que es el libro del ser judío, estamos mirando el capítulo 12 del ser judío, Shavuot. Shavuot comienza a conmemorar uno de los eventos más profundos de la experiencia del pueblo de Israel después del éxodo de Egipto, cuando se estaban descansando al pie del monte Sinaí, donde este evento de una revelación tan pública que narra la historia de la Torá con el pueblo de Israel. Estos son los mandamientos que constituyen lo que se llama Tardiag Mitzvot, los 613 mandamientos, en la cual es la fundación, la base de todos los mandamientos y del pueblo de Israel, y que llegó a ser lo que se puede decir el fundamento moral de las civilizaciones del oeste. En tal forma, una manera tan exacta, la comunicación entre Dios y los hombres no es conocido y fue tema de varias opiniones de los grandes pensadores del pueblo de Israel, como los sabios. Este fue un evento de una proporción única espiritual que ha dejado una marca profunda en el carácter del pueblo de Israel y de la fe hebrea y su destino. En el libro de la oración de la fiesta, nosotros llamamos Shavuot, Seman Matan Torateinu, la razón o la época de que hemos recibido como un regalo la Torá, y la palabra Torá significa enseñanza, las enseñanzas, es decir, puede ser traducido como doctrina, pero más bien enseñanzas de Dios o las enseñanzas que Dios dio al pueblo de Israel. Y esto ha sido lo que es algo predominante en esta fiesta. La época de Shavuot se celebra con mucho regocijo, con comida principalmente lácteos y de carne, para indicar la separación de leche y carne que también hemos recibido en Sinaí. Y también se acostumbra en la sinagoga poner muchas cosas verdes de productos vegetal, porque hay una traducción donde cuando descendió, se puede decir, la presencia divina para dar la Torá al pueblo, que todos los que estaban alrededor de la montaña comenzó a florecer, porque como sabemos, Dios es viva, es vida, y todo lo que produce vida, Dios estaba presente y trajo a resultar en esta área tan árida, trajo a luz vida en medio del desierto. Bueno, mientras que los judíos estaban presentes en Sinaí, afirmaron el pacto con Dios, declararon, como dice, haremos y entonces escucharemos. Lo que es Naaseh Benishma, eso se establece en el principio de aquí del templo, cuando el Eterno establece su pacto con el pueblo de Israel. Obvio, antes de regalar la Torá al pueblo de Israel, Dios le había ofrecido esta Torá, estos mandamientos, estas enseñanzas y sus obligaciones a otras naciones, y nación por nación que escuchó la voz del Eterno rechazó esa oportunidad de ser parte, pero todas esas personas que eran parte, que querían aceptarlo, luego llegan a ser parte de aquellas almas de prosélitos que se unen al pueblo de Israel por las generaciones. Talmud interpreta esto como una referencia del futuro, como dice aquí en Deuteronomio, que haré un pacto contigo, y no solamente contigo, sino con todos aquellos que están parados, está de pie aquí en este día con nosotros, y aquellos que aún no están aquí en este día. Se está hablando del futuro. El Talmud interpreta esto como esta parte posterior, versículos refiriéndose claramente a las generaciones futuras y los futuros prosélitos conversos que habrían de aceptar la fe hebrea y ser contado como parte del pueblo de Israel. Esta fiesta de Shavuot enfatiza la significancia y las lecciones de ser libre de toda esclavitud y ganando la libertad política religiosa, que no constituye solamente en libertades que culmina en restricciones espirituales y disciplinas y obligaciones inherentes en la revelación de Israel, sino también la aceptar lo que es el yugo de la Torá. Y aquí la obligación de cada persona que es un prosélito de aceptar sobre él o ella lo que es la obligación de todos los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel. Y es por eso que una indicación sincera
de la persona de aceptar todo lo que está escrito acá es parte de uno de los requisitos que requiere muchos de los poskim para que la persona sea considerada de verdad genuinamente un prosélito. El nombre de Shavuot y el nombre de Torah se refiere a las fiestas de semanas, es decir, aquí se comienza 7 semanas completo del conteo, como vimos en el capítulo anterior, del conteo de Omer, que comienza en el segundo día de Pesach a contar hasta 49 días, y entonces en el día siguiente es la fiesta de Shavuot, contando ya las 50 días, o mejor dicho, las 7 semanas completo. El Talmud usa la expresión Atzeret, implicando que es una fiesta. Entonces refiere una indicación de los sabios en cuanto que amarra esta fiesta con la conclusión de la fiesta de Pesach, es decir, está todavía en una continuación conectado con la fiesta de la libertad. Y de verdad no tenemos verdadera libertad hasta que entendamos que esa libertad está condicionada sobre la constitución del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es libre simplemente por el llano propósito y hecho de que Dios dio su constitución a un pueblo para ser una nación sagrada, santa y dedicada a Él. Sin esta constitución no existiría un tal pueblo de Israel. Y déjeme enfatizar eso. Sin esta constitución, que nosotros llamamos la Torá, no habría tal nación llamado pueblo de Israel. Sin ella no existe el pueblo de Israel. Es ella que le da el derecho de Israel de existir. Es, se puede decir, el regalo divino que comprueba que en realidad Dios ha hecho un pacto no solamente con una familia, sino ahora con un pueblo, y ese pacto es eterno, es inquebrantable. Es por lo tanto algo que Dios escogió antes de las fundaciones del mundo a este pueblo para guiar y llevar a cabo la responsabilidad y la obligación de llevar a cabo la Torá y todas sus obligaciones. Esto significa que esta fiesta de agricultura en la tierra de Israel también ha sido reflejado en algunas otras fiestas como Hag HaKatzir, la fiesta de la cosecha, que marca también la cosecha del trigo y de los granos, y la época de Yom HaBikurim, de los primeros frutos, y por lo tanto también marca el principio de la cosecha, cuando era la ocasión de traer los primeros frutos al templo como una ofrenda de agradecimiento. Es costumbre durante la fiesta de Shavuot de traer comidas lactos. Hay comidas y platos especialmente hechos durante esta fiesta, porque esto simboliza la promesa de que Dios habría de dar al pueblo de Israel una tierra fluyendo de leche y miel. De Ordo lo ve en un enfátisis que marca el ser dado la Torah como una unidad independiente y de una unicidad de la ley escrita y la ley oral. Y esto trae al resultar el versículo que lo más principal, los primeros frutos de la tierra habría de entrar en la casa de vuestro Señor Dios. Shavuot enfatiza también la importancia de no hervir el ganado con la leche de su madre, como dice en Éxodo capítulo 23 verso 19 y capítulo 34 verso 26. Es interesante que una de las cosas que hace la distinción entre el pueblo de Israel y los demás pueblos seméticos es en este punto. Mientras que vemos que en el mundo, por ejemplo, islámico, ellos practican lo que es comer leche y carne juntos, aquí hay una distinción demarcada entre el pueblo de Israel y los demás pueblos seméticos, en el sentido de que el pueblo de Israel se demarcó de no comer mezcla de leche y carne juntos. Basado sobre este versículo anterior, la ley oral basada en esta prohibición de comer carne y leche juntos. Por lo tanto, parte de la celebración es hacer una cena distinta, deliberadamente, haciendo énfasis de esta unidad en este versículo y la autenticidad de la ley oral. Y es por eso aquellos que niegan la ley oral están en sí negando uno de los principios más básicos de lo que dice la ley escrita, que existe una ley oral. Muy bien, vamos ahora en el capítulo 13, que vamos ahora a entrar lo que es la época de los
los días reverenciales que se cuentan los años y cómo son contados. Aquí vamos a ver que hay diferentes formas, como vimos, que normalmente cuando vimos en el capítulo anterior de Omer y Pesach, que Pesach se considera el año nuevo para los reyes y era principios de los meses. ¿Cómo se cuenta? Y esto es algo muy importante de entender las diferencias. En referencia de contar los años se difería entre el pueblo antiguo a otros pueblos de nación a nación basado en algún evento histórico, usualmente en cuanto al reinado de un nuevo rey que se había de marcar el año. Por ejemplo, en el reinado de tal y tal se contaba hasta el que se terminaba el reinado de tal rey. De esta forma se contaba los años en el primer año del rey fulano de tal, en el segundo año de fulano de tal. Y es interesante que basado en este sistema fue que los cristianos temporáneos comenzaron a contar los años según el reinado de su, entre comillas, rey espiritual, considerando que el año fue dado a nacer el primer año en la dominancia de la civilización cristiana, y por lo tanto vas a ver en el calendario cristiano que se usa con tales términos como año domini, AD o después de la muerte, y BC como antes de Cristo o Jesús, siendo que es un término intrínsecamente con connotación cristiana, marcando desde el comienzo del reinado de Jesús como el rey para la Iglesia Católica. Y por lo tanto, la era y la forma como se cuenta hoy en día, por ejemplo, nosotros estamos en el año 2012 desde el conteo del reino de Jesús, supuestamente. Y como sabemos, aún después de más de 2012 años, todavía Jesús no ha regresado a la tierra, que nos da a muchos cristianos tienen que preguntarse, de verdad han pasado ya más de 2000 años y todavía no ha retornado, entre comillas, el rey espiritual. Eso nos indica claramente que no fue rey, no fue jamás ungido como tal, pero eso ya es un asunto que lo vamos a ver en otro punto. Y es por eso que todos los textos judíos sustituimos la connotación de AD, año Domini, y antes de Cristo y después de Cristo. Nosotros los judíos no usamos esos términos, más bien usamos antes de la era común y después de la era común. Estos son términos que usamos en cuanto a la literatura, y ustedes deben estar conscientes de esto porque nosotros sabemos que en sí eso fue una aberración histórica hecho por Roma para poder indicar de que están presentemente bajo el dominio de Jesús. Los judíos por muchos siglos han usado esta referencia de antes de la era común y después de la era común, y han creado su propio calendario muchos antes de la era cristiana. Y es por eso, por ejemplo, nosotros estamos ahora en la edad de 372 desde la creación del hombre, o algunos dicen de esto. Muy bien. Sin embargo, después de la destrucción del templo, en la era común, el año 70, y la dispersión, obvio, mucho de esto fue traído abajo. Un gran número de años pasaron, la creación que fue derribado por los sabios llega a parar de su existencia, repasando la historia bíblica, que aún los 7 días de creación puede ser un periodo de duración grande que corresponde a las diferentes etapas. Sin embargo, hay aquellos que no, similar a lo que eran 24 días de largo, que eso no distrae de lo que es la significancia ética espiritual del concepto básico de el calendario judío. Sobre esto simplemente quiero decir lo siguiente. En cuanto a la postura de algunos que toman los 7 días de creación como días literal
24 horas al día. Ten en mente que muchos de los astros no fueron creados hasta después del tercer día, y por lo tanto los días de 24 horas, de verdad, si lo vas a ver de una forma más científica, no fueron de verdad creados hasta después que fue creado los astros y las luces. Pero aquellos que quieren tomarlo como 24 horas exactas y días literarias, tienen también lugar para argumentar en cuanto a la relatividad de todo esto. Pero creo que debemos de tener, como dice el Rambam, la idea de que todas las cosas de la Torah no se debe de tomar literalmente, sino hay cosas que son figurativas y implicación. Vamos a ver por qué el primer de Tishrei se celebra como el Año Nuevo. El primer de la Torah refiere al mes de Nisan, cuando sucede el Pesach, la Pascua, como el primer mes del año en el calendario judío, y no hace referencia de algo conocido como Rosh Hashanah, el nuevo año. El primer día de Tishrei, el séptimo mes, según la Biblia, se menciona en la Torah como un día sagrado de recordancia, Yom HaZikaron, un día de sonar shofar, Yom Teruah. Basado en la tradición antigua, en la cual los eventos de la creación comenzaba en el primer día de Tishrei, el mes de Tishrei era un día sagrado y llegó a ser conocido como Rosh Hashanah, el año nuevo, especialmente después de la creación, que fue hecho al punto de referencia del conteo de los años. En el Mishnah, en Rosh Hashanah, se refiere a Rosh Hashanah, pero a 4 diferentes años. Por ejemplo, hay 4 diferentes años en el calendario. Primer de Nisan, como el año de los días de los reyes, según la fecha de los reyes de Israel que calcularon su reinado. Entonces no es un asunto de asumir el tronado, sino el primer de Nisan era el punto adecuado donde cuando se contaba el segundo año y el tercero y el cuarto. Por lo tanto, el nuevo año de los días se figuraba en la fiesta de Pascua. Y el primer de Tishrei se consideraba como el año nuevo de los años. Por los años eran contados del día sábado o sabático, y los días de jubileo eran calculados del Rosh Hashanah. El Rosh Hashanah no en Nisan. Se puede decir que el mes de Nisan era, como se puede decir, el año fiscal. Es la mejor forma de compararlo. El día en el cual observamos Rosh Hashanah es el primer de Elul, que el año nuevo de dar los diezmos de los animales, y el quinto de Shevat como el año nuevo de los árboles. Se cuenta aún lo que es el año nuevo de los árboles, el año nuevo de lo que es la creación, el año nuevo de los reyes. Aquellos que usan los años fiscales van a ver la diferencia en calendario, es por eso que habíamos hecho esa comparación. En el libro de oración llamamos el día de Rosh Hashanah, referido a su nombre bíblico, como el año del aniversario de la creación del mundo, en compromiso de la idea de la soberanía de Dios en todo su universo. Y este compromiso de la oración en la masa, en la cual se llama Rosh Hashanah, Año Nuevo, particularmente el término de las fiestas sublimes, desarrollado en términos en español, castellano, como las fiestas altas o solemnes. En sí, no hay equivalente para el término en hebreo de Rosh Hashanah y Yom Kippur. En hebreo se tradicionalmente llaman Yamim Noarim, que significa día de asombro o de reverencia. Rosh Hashanah dice en Levíticos 23, versos 24 al 25: en el mes séptimo del día primero del mes observarás un día de descanso, proclamado un memorial con la cual sonará lo que es el cuerno de santa convocación, y no harás ningún trabajo en ella. Si tiene el mismo estatus del Shabbat. En el Torah y las libros de oración se llama un día de recordatorio, Yom HaZikaron, y un día de Yom Teruah. Todo el mes del Elul se suena lo que es el shofar. Esto hace parte de los 10 días de periodo de autoexaminación, de arrepentimiento, y culmina en Yom Kippur, día de expiación, en tanto que los años son reconocidos desde el primer de Tishrei. Sin embargo, en este día llega a ser conocido a través del mundo judío como la fiesta de Rosh Hashanah, el Año Nuevo.
y por lo tanto se le desea a cada uno Leshana Tová, un año nuevo, que sea escrito para bien y para vida, cosa dulce. Y la oración principalmente es un sentido de mucha oración, reconocimiento a Dios de ser el soberano sobre todo el mundo y que Él rige la humanidad. En esto es el tema principal durante todo el año. Hay ciertos preceptos bíblicos que la cual se identifica en la fiesta de Rosh Hashanah como el sonar el shofar, que es una obligación religiosa para escuchar el sonido del shofar. Y uno que recita la oración del shofar para sonar dice: bendito eres tú, Señor del universo, que nos has santificado con los mandamientos y nos ha mandado a escuchar el sonido del shofar. La congregación entonces responde amén durante el curso del servicio de Rosh Hashanah, y las notas total de 100 notas que son sonadas es una tradición antigua de que escuchen los tres distintos sonidos de lo que es el shofar. Lo que es el más largo es el tequía, ta 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 ta. El shevarim, que es de pleno largo, que es ta ta ta. Y el trubua, que es un, perdón, lo hice al revés. El tequía es largo, el shevarim es cortado, plantivo, y el trebúa es una forma como si fuera de guerra. Ta 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 ta. Ta, 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 ta. El pueblo confirma esto en sus casas, y el que no puede ir a la sinagoga todavía debería escuchar el sonido del shofar. Y es por eso es un gran mitzvah de visitar los hospitales, personas judías que están en el hospital que necesitan escucharlo, y pueden escucharlo en el hospital si así lo permiten la administración del hospital. Personas que están en casa que no han podido salir de la casa para ir a la sinagoga, es un gran mitzvah de compartir con ellos el sonido del shofar. El sonido del shofar ha sido tomado como algo de una llamada inmediata para la penitencia y un recordatorio de que el sonido del shofar que fue sonado en Sinaí, por eso está conectado aún esto con también lo que es el Shavuot en un sentido, porque nos hace recordar del sonar del shofar cuando la Torah fue recibida. Y es por eso que dice claramente que esta preparación es una de profunda análisis que debemos de llamar a nuestra alma a despertar, porque es ella que nos hace listo para la preparación. Y es por eso que una persona que escucha, como dice el Rambam en Hilchot Teshuvah 3/4, despierta tú que duermes, están está dormido, y piensa sobre las obras y recuérdate de tu Creador para que regreses a Él en penitencia. Pero aquellos que pierden la oportunidad de la realidad en las sombras de sus propias búsquedas, están gastando sus años buscando de cosas vanas en la cual no tiene ganancia. Mira bien a tu alma y considera los actos para que no te salga para que no te desvíe de sus caminos y tus caminos equivocados y tus formas inapropiadas de pensar, y retorna a tu Dios para que Él pueda tener de ti misericordia. Es un tiempo oportuno de llamar a las personas a una reconciliación y una reflexión interna de tomar contabilidad de lo que él o ella ha hecho en su vida durante todo el año, y tratar de enmendar su vida, de mejorar, hacer soluciones y resoluciones para mejorar su vida para adelante. En conclusión de este servicio, es apropiado a decir al varón, al hombre, Leshana Tová Tikate Vehatem, es decir, que seas inscrito para bien, y que seas inscrito para vida y un año de dulzura. A las mujeres Leshana Tová Tikatevi Vektikateimin, para que sean inscritos y sellados para un buen año. Muy bien, dice acá en el número de lo que es el simbólico, Yehi Razon Shehit Hadesh Aleinu Shana Tová Tuka, que sea escrito, que el Señor te describe para bien y sea inscrito para bien. Muy bien. Durante todo el año de Rosh Hashanah, a través de Yom Kippur,
Yom Kippur se conoce como los 10 días de arrepentimiento. Aseret Yemai Teshuvah, y es marcado con una penitencia especial en las oraciones con el fin de la sinagoga. El Shabbat, la cual el arrepentimiento es conocido como Shabbat Teshuvah, Shabbat de arrepentimiento, y Shabbat Shuvah, de Shabbat de regreso. Esta última palabra se refiere a Shabbat Shuvah de Israel. Retorna, oh Israel, al Señor tu Dios, como nos dice en Oseas, capítulo 14, verso 2. Es apropiado de extender durante este periodo la siguiente expresión de finalizar, que sea sellado para el bien, Gamah Hatimat Tovah, que finalmente sea sellado para el bien, y de esta forma se saluda con la creencia de que en Rosh Hashanah y Yom Kippur seremos un buen juicio para todo el bien, para todo el pueblo de Israel. Yom Kippur, ya pasamos ya los 10 días de Rosh Hashanah, de autoinspección, se hace slichot durante la mañana, etcétera, pidiendo perdón a Dios, rectificando. Y si hemos pecado contra algún ser humano, es muy importante entender que los pecados de uno no será perdonado hasta que reconciliémonos uno con los otros, los que hemos hecho daño uno con los otros. Esto es muy importante porque habrá entonces casos pendientes, y todo esto tiene que ser resuelto durante esos 10 días o lo más pronto antes aún que comienza el Rosh Hashanah. Es decir, no debemos deber a nadie nada. De aquí viene la idea de que si no perdonamos a nuestro prójimo hebreo, hermano judío, no seremos perdonados por el Eterno. Mejor dejar lo que estamos haciendo, resolvemos los problemas y guardamos y hagámonos la paz. Es por eso que el judaísmo es una fe de paz y shalom, no solamente con uno de los otros, sino con todo la relación interrelacional uno con los otros. Yom Kippur, el Señor habló a Moisés diciendo: el 10º día del séptimo mes es día de expiación, es decir, el día mismo hace expiación. Es Yom Kippurim, es día de expiación, es decir, el día mismo tiene el efecto de causar expiación. Y dice: y harás una santa convocación para ti, y afligirá vuestra alma. Afligirá vuestra alma. Estamos hablando de un tiempo de estar en un estado de un corazón contrito y humillado, como nos dice la Escritura, en la cual el Eterno no nos despreciará si lo hacemos con las buenas intenciones. Si lo hacemos simplemente por rutina, tenemos que preocuparnos de que en realidad va a ser aceptado tal teshuvah, tal arrepentimiento. Y Levíticos nos dice en capítulo 23, versos 26 al 32, y no harás trabajo o obra a través de este día, porque es un día de expiación. Porque cualquiera que no aflige su alma a través de este día será cortado de su pueblo. Y esta es una palabra fuerte, es la misma palabra de caret. Esa palabra caret se emplea en varias otras pasajes, incluyendo cuando, por ejemplo, el hombre tiene una relación ilícita con el mismo hombre. Caret es una abominación, consecuencia caret. Cuando el hombre tiene una relación con su mujer estando en un estado de nidá, caret. Esa palabra caret es empleado, esta expresión de ser cortado de su pueblo, se repite en muchas formas. Y han habido varias interpretaciones de esa palabra, desde concluyendo siendo desconectado de Kalá Israel, que ya no llega a ser necesariamente un parte del pueblo de Israel, está cortado, está desconectado, como alguien que tiene una conexión con el Eterno o con el pueblo, y esa relación se rompe. Y a ser roto, ya aunque se siente conectado, está desconectado. Y es un horrible sentido. La otra interpretación significa una muerte prematura. No importa cómo uno lo pueda interpretar, es una situación que da de que hay que preocuparse, porque puede afectar el estado de la persona espiritual en este mundo como el mundo venidero. Wiwiden dice también: no hará ningún trabajo o obra. Eso implica que todo lo que aplica en Shabbat aplica también este día.
y que es una ley para siempre en todas vuestras generaciones, en todas vuestras habitaciones. Es decir, todo donde ustedes residen, sea que estamos en el exilio o estamos en la tierra de Israel. Hay mandamientos que solamente se aplican estando en la tierra de Israel, pero este en particular, no importa dónde esté, es aplicable donde estemos. Dice acá también que será para ti, será como un sábado de descanso completo para que puedas afligir vuestra alma. Tan fuerte es esto de lo que estamos hablando, de afligir el alma, que aun si el Yom Kippur cae el sábado, aún el sábado hay que ayunar. Es decir, pone a un lado la gran alegría del sábado. Y esto se considera un Yom Kippur Gadol, es decir, porque normalmente el Shabbat se deja a un lado muchas de las demás fiestas, se pospone para otro día, pero cuando tiene que ver con expiación, aún el Shabbat se ayuna, que es algo totalmente interesante. El día antes de expiación se hace preparación en ayunas. Normalmente la costumbre, después de que el templo fue destruido, fue de dar sedaká en lugar de dar animales. Antes se sacrificaba animales antes del día de expiación y en el día de expiación mismo. Pero desde que comenzó lo que es esto de la destrucción del templo y la habilidad de poder ofrendar cayó, el dinero se usa para el lugar de expiación, como dicen en Proverbios, que dice que el dinero o la sedaká expía y cambia el veredicto. Dándose de acá es una forma de cambiar el veredicto, porque la caridad cambia el decreto. La caridad se debe ser puesta a un lado, usado antes para el dinero en distribución para el uso. También el Yom Kippur, siendo que Yom Kippur no expía por el pecado cometido entre hombre y hombre, hay que traer a una solución esto, hay que pacificar a aquellos que hemos hecho daño a. La Torah específicamente dice que comenzando en el 9º día, el ayuno, para que el ayuno actual tenga efecto, tiene que hacerlo antes de la caída del sol y así hasta alumbrar el día. Es un mandamiento bíblico de Oraita, de afligir vuestras almas y observarlo por completo, un ayuno completo. No se come, no se toma durante el periodo de 25 horas. En cuanto a esto, obvio hay el asunto de aquellos que están enfermos y que no pueden ayunar por asuntos de salud y deben de considerar la recomendación médica, y en tal caso aquellos que tienen enfermedades extenuas que no pueden, que han sido mandados por los médicos de hacerlo, hay una exclusión para ellos. En cuanto a trabajar el día de ayuno, debe significar la misma regla que el de la semana de Shabbat, y por lo tanto hay excepciones cuando hay lo que es aviso de vida o peligro de vida. Está prohibido ayunar en un día sábado, pero esto sería de traerlo, como habíamos dicho anteriormente, ya hablamos sobre esto. Muy bien, la ley oral nos enseña, además de prohibir comer y tomar, que debemos de afligir nuestras almas. Esto involucra que áreas donde tiene que haber prohibición de bañarnos, de ungirnos, de poner aún zapatos de cuero, de tener relaciones íntimas durante el tiempo del ayuno. Lavándose, aún muchas de las parejas no se duermen en la misma cama, sino separados, porque está como si fuera en duelo, en aflicción. Está prohibido de lavarse para placer, simplemente para remover parte de la tierra que está en la mano, está permitido hacerlo. Como uno tiene que también lavarse, que darko damid, como está permitido lavarse las manos simplemente para remover lo que es las bacterias de las manos. Pero una persona que está enferma y cuyos pies le duelen, está permitido de usar zapatos normales. Los niños debajo de la edad de 9 no están permitidos de ayunar, porque puede ser dañino a la salud, siendo que de la edad de 9 uno debe estar entrenándolo para ayunos más largos. Deben de estar entrenando, quizás darle un poco y que vayan ya practicando, pero no le den ayuno completo.
En Yom Kippur el ayuno puede ser quebrantado por razones de enfermedad crítico. Una persona que ha expresado el deseo de ayunar, pero bajo la opinión de los médicos ha determinado que el factor de ayuno puede ser exento de tener que ayudar, pero personas que están en esa situación todavía debe de afligir su alma en un sentido de ser contrito y humillado. Una mujer que está de luz, que tiene que lleva a cabo un bebé en su vientre, y siente que puede ayunar por los primeros 3 días, debe seguir el nacimiento, está permitido ayunar, no sé a qué insiste sobre ello, pero del tercer hasta el séptimo día antes debe romper si se siente muy debilitado. El servicio que introduce Yom Kippur se llama Kol o Kal Nirde, todos los votos. De ese nombre fue históricamente significado remover los votos que habían hecho. No voy a entrar en la parte específica de esto, entonces vamos a tener un tema particular si se puede y se hace de verdad, y por qué fue fundado estos nulificación de votos. Concluyendo el servicio con Yom Kippur en la siguiente día, que se llama Neila, que significa la cerradura de las rejas de oración, excepto cuando uno va a la casa a dormir, a descansar durante todo el periodo de oración. Neila representa ya la conclusión, la oportunidad final para traer nuestros ruegos a Dios, para pedir por perdón, para pedir por reparación delante de nosotros y el Eterno. Es la costumbre que durante la fiesta de Yom Kippur nos ponemos vestuario blanco para simbolizar lo que es la costumbre eterna de Tajarim. Estamos como muertos y enterrados. Y simplemente es el corazón del adorador que representa la pureza y que simboliza el mensaje profético que dice que aunque vuestros pecados fueran como carmesí, serían blancos como la nieve. Isaías capítulo 1 verso 18. Y decir, nosotros vemos y con esperanza que si nuestros ruegos y oraciones es puro delante de Dios, salimos blanco como la nieve, sin pecado y sin mancha. Por eso Yom Kippur, el día mismo, espía por el pecado. Espía por el pecado de la persona el día mismo, cuando nosotros con un corazón contrito y humillado le decimos anualmente a Dios, Dios mío, perdónanos por lo que hemos hecho. Resolvemos mejorar nuestra vida delante de ti. Conclusión, el día de expiación es un día de un sonido largo del sonido del shofar, y simbólicamente se escucha finalmente a la conclusión el gran sonido del shofar el carnero, y concluye lo que es la revelación de Sinaí, así como mera el sonido del shofar de Yom Kippur en los días antiguos, que significa el comienzo del día de jubileo. También seguimos lo que es el Yom Kippur. Uno hay de que comenzar a preparar la fiesta para Sukkot, y durante los días preparando inmediatamente cuando termina Sukkot, Yom Kippur, ya está la víspera, la próxima fiesta, que es la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculo. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Este es el Rabino Moshe Otero cubrimos en el día de hoy el capítulo 12, 13 del libro del Ser Judío, y vamos al capítulo 14 para la próxima clase. Shalom, shalom.